Hola, bienvenidos a nuestro seminario web Entendiendo la fibrilación auricular en tiempos de COVID-19. En estos tiempos tan complejos y difíciles estamos recibiendo muchas preguntas de los pacientes de nuestra comunidad cardíaca que tienen muchas dudas y preguntas y por ello hemos invitado al doctor Santiago Rivera, quien nos ayudará a entender la fibrilación auricular el día de hoy. Doctor, bienvenido. Cuéntanos un poco sobre ti. Muchas gracias, Paola. Mi nombre es Santiago Rivera, soy especialista en electrofisiología cardíaca en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Estoy muy contento de estar acá conversando con ustedes de este tema en este primer webinar desde Argentina para toda la audiencia en América Latina, y muchas gracias al equipo de Cuidando tu Corazón por la invitación. Así que espero que les sea de utilidad a todos todo lo que vamos a discutir ahora. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por la introducción. Antes de comenzar, me gustaría mencionar la función de chat disponible que tenemos, donde ustedes van a poder hacer preguntas, comentarnos dudas que tengan. En caso de que hoy no podamos responder a todas sus preguntas, los estaremos contactando vía correo electrónico para resolver estas dudas, ¿vale? Adicional, durante este seminario web van a aparecer diferentes preguntas a temas relacionados a que el doctor va a estar tratando en temas relacionados a la fibrilación auricular. Agradecemos que ustedes nos den sus respuestas, nos comenten para así nosotros poder darles las respuestas correctas al final que nos brindará el doctor. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Pero antes de pasar la pregunta con el doctor, le quiero agradecer a todos por ser parte de nuestra comunidad de Cuida tu Corazón, especialmente porque estamos buscando brindarles a ustedes la información relevante en términos de las enfermedades cardiovasculares y al mismo tiempo traer este tipo de formatos como seminarios web para resolver esas dudas y preguntas que tengan y pues tener con nosotros doctores que nos permitan entender muy bien sobre las enfermedades. Entonces vamos a comenzar y la primera pregunta es, doctor Rivera, ¿qué es la fibrilación auricular y qué tan frecuente es y por qué es importante tratarla a tiempo? Bueno, Paula, bien, hay diferentes tipos de arritmias cardíacas y la fibrilación auricular es una de ellas. Es un tipo de arritmia cardíaca que es muy frecuente. En la población en general afecta al 1 o al 2% de los habitantes. Si tomamos la densidad poblacional de un país como Argentina, estamos hablando de 600.000 personas o alrededor de 600.000 personas afectadas por esta enfermedad, que tiende a hacerse crónica si no se recibe el tratamiento adecuado, y es importante tratarla justamente por las consecuencias que uno puede desarrollar por tener la fibrilación auricular. Las más temidas o frecuentes son los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca. Gracias, doctor. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si tengo fibrilación auricular y qué estudios me tengo que hacer para saber si padezco de esta enfermedad? Bueno, la realidad es que la fibrilación auricular, al ser una arritmia, se caracteriza por la pérdida del ritmo cardíaco normal. Todos tenemos un sistema de conducción por donde los impulsos eléctricos que emite nuestro corazón viajan normalmente y lo percibimos como el latido que uno puede sentir o en el cuello o en la muñeca. Y la fibrilación auricular se caracteriza por un ritmo absolutamente errático e irregular, y generalmente se asocia con frecuencias cardíacas altas, con lo cual esa puede ser una forma muy sencilla de uno darse cuenta si está con el ritmo normal o está con un cuadro de fibrilación auricular. Y hay estudios que también son muy sencillos, estudios diagnósticos, como por ejemplo el electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio simple que rápidamente nos da información sobre cuál es el ritmo cardíaco en el momento. Y en ciertas circunstancias hace falta un estudio con una relación temporal un poco más larga, y para eso existen sistemas como los estudios por Holter, que son básicamente electrocardiogramas o aparatos que registran el ritmo cardíaco durante diferentes periodos, ya sea 24 horas, 7 días o incluso en determinadas ocasiones hasta 2 semanas. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta que tenemos para hoy es, ¿qué chequeo puede realizarse desde casa un paciente o una persona para poder saber si su frecuencia cardíaca está alterada? Claro, la forma más fácil en realidad de chequear eso es como les mencionaba. Simplemente tomarse el pulso, ya sea en el cuello, a nivel de una arteria principal que es la carótida,
o en la muñeca. Sencillamente les muestro, en la arteria radial uno puede sentir cómo son los latidos. Si los latidos uno los percibe regulares y con una frecuencia cardíaca adecuada, puede quedarse inicialmente tranquilo, pero característicamente en la fibrilación auricular uno va a percibir latidos absolutamente irregulares, erráticos y posiblemente una frecuencia cardíaca desproporcionalmente alta para la actividad que uno está desarrollando. Ok, buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas y los factores de riesgo de esta enfermedad? Bueno, en realidad la fibrilación auricular puede ser una entidad primaria o secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si es secundaria, en realidad la arritmia está desencadenándose como consecuencia de otros tipos de problemas o enfermedades, como es el caso de un cuadro infeccioso por la fiebre o por una crisis por tirotoxicosis. Anemia, hay diferentes circunstancias que pueden hacer que la fibrilación auricular se manifieste como consecuencia de otra enfermedad. Cuando es primaria, hablamos de que la arritmia ocurre sola sin estar mediada por ninguna otra condición o enfermedad que la llame. En esos casos, la fibrilación auricular tiene una base genética, es decir, los pacientes tienen una predisposición a desarrollar esa arritmia, y todo se inicia, o el mecanismo, que es un mecanismo bastante complejo por el cual alguien desarrolla fibrilación auricular, tiene que ver con descargas eléctricas que pueden estar focalizadas en diferentes zonas de la aurícula. En el caso de la fibrilación auricular, la mayoría, más del 95% de los casos, estas zonas están ubicadas en un grupo de venas que se llaman venas pulmonares. Y esa actividad eléctrica ectópica, es decir, fuera de lugar, es lo que fibrila finalmente a la aurícula. Por supuesto, vos mencionaste también que existen factores de riesgo. Fuera de lo que es la predisposición genética, también hay condiciones que pueden hacer que la fibrilación auricular primaria también evolucione o aparezca más rápido, como es el caso de la obesidad, la apnea del sueño, la hipertensión arterial, entre otras. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿la fibrilación auricular tiene cura? ¿Cómo se trata actualmente? Bueno, en realidad lograr suprimir por completo o eliminar la fibrilación auricular puede lograrse, pero es muy dependiente de que uno acceda precozmente al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Es muy importante agarrar el problema al inicio y no dejar que una enfermedad crónica como es la fibrilación auricular evolucione, porque obviamente las chances de poder controlar el problema a medida que pasa el tiempo van cayendo, ¿no? Entonces, sí, ¿y cómo se trata actualmente? Hay diferentes tipos de herramientas de tratamiento que uno puede utilizar para manejar de diferentes formas a la fibrilación auricular. Las dos más importantes, que son las que mantienen al paciente con el ritmo sinusal, con el ritmo normal del corazón, son o la medicación antiarrítmica o procedimientos intervencionistas como la ablación por catéter, ¿no? La ablación por catéter a su vez tiene dos formas diferentes, que son la crioablación o la ablación por radiofrecuencia, que técnicamente son disímiles entre ellas, pero los resultados son muy buenos eh, en ambas. Buenísimo, doctor. ¿Este procedimiento tiene riesgos? ¿Cuánto tiempo de internación de la persona va a estar internada? Y este procedimiento, ¿cuál es la duración de este procedimiento? Bueno, a lo mejor sería importante que explique un poco cómo es el procedimiento y para qué, ¿no? La ablación por catéter, ya sea la crioablación o la ablación por radiofrecuencia, es una especie de microintervención, se hace a través de un cateterismo, y su objetivo principal es aislar eléctricamente todos estos focos ectópicos, estos focos que yo les comentaba hace unas preguntas atrás, que son la actividad eléctrica que fibrila la aurícula, ¿no? Eso se puede hacer, aislar eléctricamente estos focos, se puede lograr a través de este procedimiento, que es un procedimiento que técnicamente no es complejo en manos entrenadas y es altamente efectivo. Tiene riesgos, como tiene riesgo todos los procedimientos que uno puede hacer en medicina. Estos riesgos en la ablación de fibrilación auricular están en torno entre el 1 y el 4%
de desarrollar complicaciones que van desde complicaciones menores hasta complicaciones mayores. El porcentaje de complicaciones mayores es bastante bajo, estamos hablando en torno a menos del 1%. Y generalmente esto es un procedimiento que se hace de manera ambulatoria. Cuando en medicina decidimos hacer procedimientos de manera ambulatoria es porque ya sea en lo reportado en los estudios y en la experiencia propia, vemos que son procedimientos seguros y que permiten que se puedan hacer con esta modalidad. En realidad la duración del procedimiento es de aproximadamente 40 a 90 minutos dependiendo si se hace con radiofrecuencia o con crioablación. La internación que uno hace para el procedimiento es durante el periodo del día y generalmente es observado durante 6 a 8 horas posteriores. Se hacen diferentes tipos de estudios durante y posteriores a la ablación para asegurar justamente que el procedimiento haya sido seguro, y una vez que se evalúa el paciente que está en condiciones del alta, es externado y el seguimiento se hace de manera ambulatoria. Muy bien, excelente. La fibrilación auricular, ¿cuánto tiempo puede durar? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Paola. La fibrilación auricular tiene diferentes formas de manifestarse en términos de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que van a tener fibrilación auricular de manera episódica, es decir, que a iniciar, la arritmia va a iniciar y va a terminar de manera súbita por un X cantidad de tiempo, pueden ser minutos, pueden ser horas, incluso pueden tener una diferencia en frecuencias, pueden ser más o menos frecuentes estos episodios, y cuando eso es así nos referimos a una forma paroxística de la fibrilación auricular. Ahora, es verdad que esas formas paroxísticas pueden evolucionar en el tiempo y el paciente incluso puede llegar a tener formas fijas, es decir, que la fibrilación auricular, el ritmo anormal, sea fijo todo el tiempo, incluso durante años. En esas situaciones o en esos casos nos referimos a que se trata de una forma persistente o permanente de la fibrilación auricular. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que podemos tocar sobre el tema es, ¿se puede vivir con fibrilación auricular? Bueno, la respuesta es sí, pero en quienes decidimos de manera conjunta que el paciente permanezca en fibrilación auricular es entre dos situaciones básicas. Nosotros decimos, ok, el paciente va a vivir en fibrilación auricular cuando todas las estrategias de tratamiento previas han fracasado o cuando la progresión de la enfermedad es tal que hemos llegado tarde al tratamiento. Y ahí es la importancia de no dejarse estar con este tipo de enfermedades y tratar de iniciar los procesos de diagnóstico de terapéuticas lo antes posible, para evitar justamente que alguien tenga que vivir con fibrilación auricular. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los síntomas que debería tener para consultar, para ir al cardiólogo o buscar ayuda? Bueno, la fibrilación auricular mencionaba al principio que se caracteriza por ritmos irregulares y rápidos. Obviamente que uno puede tener síntomas relacionados a eso, es decir, percibir taquicardia, percibir palpitaciones por justamente la irregularidad del ritmo cardíaco, pero también va a haber complicaciones o síntomas relacionados a estar con una frecuencia cardíaca alta, que pueden ser la intolerancia a la actividad física, puede ser cansarse, fatigarse e incluso tener falta de aire en situaciones que no lo ameritan o en reposo también. Entonces, ante ese tipo de síntomas es altamente recomendable que uno consulte al médico. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta ¿es seguro ir a realizar una consulta en este momento atravesando una situación tan compleja como la pandemia de COVID-19? Sí, sí, es una muy buena pregunta, Paola. La verdad que la pandemia ha generado muchas dudas entre tanto la comunidad médica como con los pacientes en sí. Yo creo que lo importante en esto es que el COVID-19 no es la única enfermedad a la cual nos enfrentamos hoy por hoy, y es importante que pongamos en la balanza. No hay que dejar las enfermedades cardiovasculares, dentro de las cuales se incluye la fibrilación auricular, no debemos dejarnos estar y no debemos demorar ni el diagnóstico ni el tratamiento. Y obviamente, como estamos viviendo una situación epidemiológica muy atípica o particular, creo que es tan importante como no demorar los diagnósticos y tratamientos de otras enfermedades,
combatir al COVID-19 con todos los protocolos y las medidas de protección necesarias, de tal manera de que sea lo más seguro posible para el paciente y para todo el equipo que interviene poder atenderse y tratarlos en esta situación. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo es la vida de ese paciente después de un tratamiento? Y una vez que se realiza el tratamiento, ¿cada cuánto tiene que ir al médico? Bueno, sí, el tratamiento en realidad está dirigido a eliminar todos los síntomas del paciente y las posibles complicaciones que puede tener en función de la arritmia. Con lo cual, no es un tratamiento que genere limitaciones posteriores, sino todo lo contrario, eh, quitaría las limitaciones que está provocando la fibrilación auricular. Sí lleva un periodo de seguimiento inicial después de la ablación porque uno quiere ir monitoreando bien todo el resultado que va obteniendo en función del tratamiento que elige, pero la idea es que inmediatamente después de la ablación uno haga su vida normal. Y posterior a la ablación, por supuesto, también. Uno no tiene restricciones de ningún tipo. La siguiente pregunta es relacionada al tratamiento. ¿Qué cuidados debe tener un paciente después de que ha pasado por un procedimiento como una ablación? Sí, por supuesto. Bueno, los cuidados iniciales se dan durante las primeras 72 horas y tienen que ver más que nada a proteger el sitio de acceso. ¿A qué me refiero con el sitio de acceso? Yo les mencionaba que esto es una intervención microinvasiva, con lo cual se accede a través de punciones y el acceso es venoso. Generalmente lo hacemos en la vena femoral, que es una vena que está localizada próxima a la región de la ingle. Entonces, los cuidados están dirigidos a cuidar esa zona, es decir, que no se provoque un hematoma. Con lo cual, sencillamente lo que se recomienda es que no se haga actividad física y uno evite cualquier actividad de flexión de la ingle durante 72 horas. Por supuesto, no es estricto que esto tenga que suceder de esta manera, pero sí es lo más recomendable. Pasadas las 72 horas no debería haber limitación alguna. Excelente. Doctor, finalmente, en estos tiempos de COVID-19, ¿qué recomendaciones usted podría darle a un paciente que sufre o que padece una enfermedad como fibrilación auricular? Bueno, quienes tienen fibrilación auricular, por supuesto, hay factores contra los que se pueden trabajar y factores contra los que no se pueden trabajar. Por supuesto, quienes tengan una carga genética importante van a estar más afectados, pero quienes tengan factores de riesgo, sobre todo lo que es sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares, apnea del sueño, es muy importante que los controlen para evitar que la fibrilación auricular aparezca con mayor frecuencia o que se descontrole el cuadro. Muy bien, doctor. ¿Hay digamos que alguna otra recomendación que podamos tener en cuenta o podemos ya, digamos que avanzar a las preguntas? Tenemos varias preguntas de parte de la audiencia, entonces me gustaría como ya pasar a este punto. Por supuesto, no los demodremos, vamos directo a las preguntas. Vale, entonces ya para pasar a las preguntas, quiero hacer una pequeña recomendación. Todos los síntomas que ustedes como pacientes o como cuidadores de un paciente, es importante que no los ignoremos, que reaccionemos ante las enfermedades cardíacas y busquen una atención médica. Los hospitales siguen siendo el mejor lugar para poder atender las emergencias médicas, a poder ayudar a los pacientes a solucionar este tipo de situaciones. Y si usted o algún familiar vive con una condición cardíaca, es importante mantener los controles con su médico, no retrasar procedimientos que sean importantes a la hora de actuar frente a una enfermedad y poder terminar el proceso que tengamos con cualquiera de nuestros atención médica en este caso. Entonces, no permitas que todo el miedo que hay en relación a la pandemia, en relación a esta situación de COVID-19, les haga dudar en frente a esto y llamar al servicio de emergencia es muy importante. La salud es primero y es muy importante tomar las decisiones adecuadas. Confiar en tu corazón es la mejor opción. Entonces, esa es la recomendación que queremos darles el día de hoy. Queremos cerrar un poco, digamos, algunos de los temas hablados con el doctor. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, entonces vamos a iniciar, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que tenemos el día de hoy es, ahora con COVID-19, ¿es seguro tratarse una fibrilación auricular por ablación o crioablación? Sí, y son preguntas que van surgiendo en función de esta situación particular que vivimos.
Yo creo que es muy importante para que la ablación sea segura que se tomen todos los protocolos, tanto los médicos que intervienen como los centros donde se practican, y que los pacientes adopten todas las medidas de protección. Si eso se cumple, sí es un procedimiento seguro para realizarse. Si realmente digamos, presentan indicación y digamos, hay situaciones donde los pacientes no pueden contener el cuadro de la arritmia mediante medicación y la única alternativa es la ablación o la crioablación, manteniendo todos los protocolos de seguridad, sí se puede realizar. Excelente. La siguiente pregunta que tenemos acá es, ¿cambia algo el protocolo para realizarse uno de estos procedimientos debido a la contingencia? Sí, los protocolos se han modificado por un tema epidemiológico, justamente para que sea más seguro el procedimiento, ya sea todo lo que es el proceso de anestesia, manejo de la vía aérea, el ingreso y egreso de los pacientes dentro de las salas de electrofisiología o quirófanos donde se practiquen este procedimiento, está todo adaptado para reducir ya sea tanto el contacto al mínimo y la exposición. Y por supuesto hay otras medidas también que tienen que ver con los testeos de quienes intervienen en el tratamiento y quienes son intervenidos. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta que tenemos, si es necesario que se están realizando los procedimientos de crioablación en estos momentos de pandemia. Sí, sí, por supuesto. Los estamos realizando siempre y cuando sea necesario y con todas estas medidas de seguridad que estaba mencionando para justamente garantizar una menor exposición. Gracias a todos por participar. Hay muchas preguntas. La verdad que nos gusta que la audiencia esté con mucha iniciativa con todo lo que es esta temática el día de hoy. La siguiente pregunta, doctor, que tenemos es, ¿la fibrilación auricular es un factor de riesgo frente a COVID-19? ¿La crioablación disminuye ese riesgo? Bueno, esto depende de cómo se mire el tema de la fibrilación auricular. Por ejemplo, muchos pacientes con fibrilación auricular no tienen necesariamente una cardiopatía estructural, es decir, un problema en la arquitectura del corazón. Entonces es un problema eléctrico que per se no incrementaría el riesgo de contagio o la severidad del cuadro de fibrilación auricular. Ahora, si uno lo ve desde otro lado y estamos viendo un problema como la fibrilación auricular que está llevando a los pacientes a consultar con mucha frecuencia, justamente por el desarrollo de síntomas, a áreas de guardia, donde son áreas hospitalarias, me refiero, ¿no? A guardias de emergencias, donde son áreas más expuestas, bueno, sí, se transforma en un factor de riesgo, ¿no? Porque hay que tratar una arritmia que está haciendo que un paciente consulte en una situación epidemiológica como la que estamos viviendo. De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta que tenemos acá de la participación de nuestra audiencia es, ¿tengo que hacerme el hisopado, prueba de COVID, antes de hacerme la ablación? Bueno, lo más recomendable, o por lo menos de la manera que estamos trabajando nosotros, es sí, es testear con PCR a quienes son intervenidos y quienes intervienen, es decir, el personal de salud también, como para garantizar que no vaya a haber ni contagio ni propagación durante estos procedimientos. Esto es parte de hacer que el procedimiento sea más seguro. Muy bien, de acuerdo. ¿Dónde puedo realizarme la ablación por criobalón en Argentina? Bueno, la realidad es que todo lo que es proceso de ablaciones o crioablaciones ha estado creciendo muchísimo en todo lo que es Sudamérica. Hoy por hoy hay muchos centros que están realizando estos procedimientos, es una práctica que cada vez se incorpora más. Lo importante es dos cosas, sí se pueden realizar y segundo, que el centro o la persona quien los practique realmente esté entrenada en este tipo de terapéuticas. Excelente. La siguiente pregunta que tenemos, ¿el protocolo de COVID hace que las cirugías sean más estresantes? Bueno, ciertamente no son más estresantes las cirugías, lo que sí son más seguras. Muy bien, excelente. Después de realizarse una crioablación, los pacientes tienen que regresar muchas veces al hospital. En estos casos, ¿cómo se hace el seguimiento? ¿Se puede hacer virtual? ¿De qué maneras existen actuales para manejar estas situaciones? Bueno, sí, qué bueno que lo mencionaste, Paola. Realmente
la idea de hacer, la idea del tratamiento primero en la fibrilación auricular y sobre todo en estos tiempos es reducir el número de consultas del paciente, ya sea a las guardias o al médico, más allá de, obviamente, los objetivos terapéuticos en función de todas las complicaciones que uno puede desarrollar a largo plazo. La idea es justamente que no sea algo tedioso después del tratamiento y el paciente no tenga que estar concurriendo repetidamente a los hospitales. Y por supuesto ahora la telemedicina ha permitido también reducir la exposición, y por telemedicina me refiero a hacer que las consultas sean virtuales y ayuda muchísimo para el seguimiento en estos casos. Muy bien, excelente. ¿Un paciente sintomático con fibrilación debería esperar a que pase la pandemia para buscar ayuda? Bueno, es una muy buena pregunta. Esto tiene que ver también a lo que me refería, con dos cosas. Uno, no dejar enfermedades cardiovasculares, dentro de las cuales también hablamos de la fibrilación auricular, sin tratarse por miedo a la pandemia, porque a veces las complicaciones pueden ser muy severas. Por ejemplo, en el caso de la fibrilación auricular sintomática no tratada, preocuparía mucho el tema del desarrollo de un accidente cerebrovascular. Entonces hay que poner en la balanza eso. Y hoy, como mencionabas vos en la pregunta anterior, teniendo la disponibilidad de la telemedicina, consultas virtuales, yo creo que hay que hacerse a la idea de que no hay que dejar de lado, hay que ser muy prudente con la situación del COVID-19 y no hay que dejar de lado todas las otras enfermedades que pueden o deben ser tratadas. Correcto. Em, la siguiente pregunta que tengo acá es, un paciente sin, no, perdón, esa ya la leímos. ¿Usted se siente orgulloso de seguir ayudando a los pacientes con fibrilación aún durante una pandemia como COVID-19? Eh, bueno, creo que el orgullo los médicos lo deberíamos dejar un poco de lado y simplemente estoy contento de poder ayudar. Muy bien, claro que sí. Hay otra pregunta que tengo acá de nuestros participantes. ¿Cualquier paciente con fibrilación puede realizarse una crioablación? Bueno, sí, la respuesta sería sí, por supuesto. El tema es que la fibrilación, el escenario clínico y los mecanismos pueden ser muy variados. Y esto creo que lo fuimos hablando vos y yo en el transcurso de la charla. Hay momentos donde a lo mejor la fibrilación auricular ya esté muy tarde para recibir un tratamiento. Entonces, más bien la pregunta de si cualquiera puede hacerse una ablación, sí, debería apuntarse a ver quién es más beneficiado por la ablación. Y creo que esto donde deberíamos hacer bastante hincapié es en recibir el tratamiento de manera temprana para que justamente no nos tengamos que hacer la pregunta si vale la pena o no en el futuro. Muy bien. Excelente, doctor. Otra pregunta que tengo acá. Doctor, si sospecho que tengo fibrilación, ¿debería consultar con un cardiólogo o un electrofisiólogo? ¿Quién realiza la ablación en este caso? Bueno, está bien que consulten con cualquiera de los dos. El electrofisiólogo es simplemente un cardiólogo que se ha especializado en arritmias y justamente actúa en todo lo que es el área intervencionista, ¿no? O sea, el electrofisiólogo es quien realiza las ablaciones. Perfecto, excelente. Bueno, doctor, pues de verdad que hubo muchas preguntas, de verdad muy interesantes. Creo que cubren la mayoría de los temas que hemos tratado el día de hoy contigo sobre el tema de la fibrilación auricular y todo el concepto y todo el tema de pandemia y de la situación de COVID-19. No sé si de pronto, doctor, hay algo más que usted quisiera agregar sobre esta temática el día de hoy a nivel de conclusión o recomendación para nuestra audiencia. Sí, si tuviese que hacer un resumen un poco de la fibrilación auricular, es que la fibrilación auricular también es una pandemia, afecta a una porción muy importante de la población en todos los países del mundo, es un problema de salud creciente y tiene realmente consecuencias muy importantes. Posiblemente mencioné solo dos, pero el desarrollo de insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular y la limitación física son algunas de esas consecuencias. Y creo que consultar a tiempo, diagnosticar a tiempo y ser tratado con las mejores opciones de tratamiento a tiempo
van a servir muchísimo en el futuro para poder contener realmente este problema de salud tan grande como es la fibrilación auricular. Correcto, doctor. Como tú bien lo dices, es importante también tomar atención a los síntomas, actuar a tiempo, prevenir y siempre estar informado con el equipo médico para tomar las mejores decisiones. Creo que eso es lo más importante. Digamos que, como lo hemos hablado durante el seminario hoy, tu vida es lo más importante, confiar en tu corazón, escuchar los signos y actuar rápidamente para tomar la mejor decisión frente a esto. Desde nuestro lado, desde Cuidando tu Corazón y nuestra comunidad, recomendamos siempre seguir las instrucciones de sus medicamentos, seguir una dieta baja en sodio, mantenerse activo, hacer actividad física. Son algunos de las recomendaciones que podemos darles a nivel de comunidad con la finalidad de poder educar a nuestra audiencia sobre esto. Siempre mantener el seguimiento de sus citas, un constante contacto con su equipo médico, controlar sus síntomas y demás es muy importante. Si tienes dudas o preguntas, siempre nosotros recomendamos mucho mantener una relación muy cercana con el equipo médico, con sus doctores para hacer cualquier tipo de cambio en estilo de vida que lo necesite, lo requiera. Como mencionábamos antes, los hospitales siguen siendo el lugar ideal para poder tratar todo tipo de enfermedades cardiovasculares. La atención y el tratamiento adecuado van a llevar a poder tomar las mejores decisiones y asimismo dar una perspectiva y control y pronóstico de cómo va a seguir avanzando o controlando en este caso la enfermedad. Entonces, desde nuestro lado seguimos recomendando mucho la educación alrededor de la enfermedad, siempre tener muy claro cuáles serían las diferentes opciones de tratamiento que existen, encontrar ese plan adecuado junto con su médico que va a poder ayudarles a controlar esa taquicardia. Como bien decía el doctor, muchos pacientes pueden continuar con un estilo de vida teniendo, digamos que la enfermedad, y eso depende que también esté funcionando pues todo su sistema y eso es algo que se mantiene muy en control con su equipo médico. Entonces, nosotros desde Cuidando tu Corazón y la comunidad estamos muy enfocados en que recomendarles a nuestra audiencia de continuar esa relación con su médico muy fuerte, de brindarles información que sea relevante para que ustedes puedan tener esa conversación con su médico y esperamos que la información que les hayamos traído el día de hoy sea de gran importancia y sea vital para que ustedes y su familia puedan comprender todo lo relacionado a la enfermedad, los signos y diferentes pasos que deben tener en cuenta para poder tomar una decisión adecuada frente a esto. Entonces, los queremos invitar de nuevo. Tenemos nuestro sitio Cuidando tu Corazón. Allí tenemos testimonios de pacientes, tenemos mucha información relevante y actualizada en relación a enfermedades y diferentes tendencias que están pasando en relación a las enfermedades cardiovasculares. Los invitamos a que nos visiten, a que participen de nuestro contenido, que nos cuenten qué piensan sobre él y asimismo estar en esa retroalimentación y construyendo juntos esta comunidad tan bonita que es Cuidando tu Corazón. Entonces, agradecemos el tiempo hoy. Gracias, doctor, por todo este tiempo que tú nos has brindado y por las preguntas que resolvimos para nuestra audiencia. La verdad que fue una gran conversación y discusión juntos y creo que este es un gran inicio para continuar con más contenido. Bueno, muchísimas gracias, Paola. El gusto fue todo mío y me alegro de haber sido de utilidad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a todos de nuevo, gracias. Nos veremos en una próxima ocasión. Esperamos seguirlos viendo en nuestra comunidad y de nuevo muchísimas gracias a todos. Feliz día y nos vemos pronto.